Hola a todos. Hoy desarrollaremos un ejercicio sobre eficiencia de máquinas térmicas. Mi nombre es Valerio Lea, soy docente de la Universidad de La Frontera y este video está marcado en un proyecto de desarrollo e innovación docente. Nuestro equipo está conformado por los ayudantes Amparo Inostroza y Ronald Hernández y los profesores Tomás Mora, Robinson Betancourt y Bastián Ales. El contenido del video comienza con la presentación del enunciado, luego con una breve explicación de cómo funcionan las máquinas térmicas. Posteriormente nos vamos a IES a resolver el paso 1, 2 y 3 para volver y hacer un repaso sobre las fórmulas de eficiencia en máquinas térmicas reales y de Carnot, y luego el paso 4, 5 y 6 en IES, terminando con el paso 7 y completando las tablas. El enunciado lo leerá nuestro amigo robot. Se presentaron 3 propuestas de centrales térmicas para la región de los ríos. 2 utilizan como sumidero un lago, y la restante utiliza una torre de enfriamiento. Si usted fuese asesor o asesora del proyecto, analice cada central, tenga en cuenta la información de la imagen, la de la tabla, sentido común y sus conocimientos previos. Prueba primer semestre 2023, termodinámica aplicada. Tenemos como datos los combustibles, carbón, petróleo y un combustible secreto, el poder calorífico inferior de cada uno, el consumo de combustible, que significaría el uso de cada uno de estos, el precio por tonelada y el precio de venta de kilowatt hora de energía eléctrica. Luego debemos completar esta tabla indicando la utilidad económica. Dice, determina la utilidad por segundo si se considera como gasto el costo de combustible y como ingreso la venta de kilowatt hora de energía eléctrica. Para finalizar con una tabla de análisis. En esta imagen también podemos ver más información sobre cómo funcionaría cada una de las centrales, entre qué rangos de temperatura y cuál es la eficiencia real que reporta cada una de ellas. ¿Cómo funcionan las centrales térmicas? A grandes rasgos se ocupa un combustible que con calor y un comburente entra en combustión, lo cual libera calor y se entrega un fluido de trabajo, generalmente agua en estos casos, el cual pasa de estado líquido a estado gaseoso de vapor, como se ve acá. De la caldera llega a una turbina, la cual al pasar por los álabes hace que ésta rote y al conectarse a acoplarse a un generador se produce este trabajo mecánico convertido en trabajo eléctrico y luego se entrega a la red para llegar a las distintas casas o lugares donde se necesita. Este ciclo comienza a reiniciarse en el condensador, donde a veces con la ayuda de una torre de refrigeración se vuelve a enfriar para, con la bomba, llevar las condiciones de presión y temperatura que se requieren para completar el ciclo y que vuelva este líquido a la caldera. Hay más pasos, pero esto es en general. Vamos a desarrollar los primeros pasos en IES. Una vez en IES, pegamos el enunciado y escribimos los pasos entre comillas o paréntesis y llave. Luego, en la ventana de diagramas de IES, podemos copiar y pegar cualquier imagen. Por ejemplo, sacando una captura de pantalla de la imagen del enunciado, la cual llevamos a la ventana de diagramas y pegamos con control V. Seleccionamos Bitmap y pegar. Posteriormente ajustamos el tamaño para que se vea de manera óptima. Ahora escribimos todos los datos que podemos extraer del enunciado, de las tablas o de la imagen. La temperatura de la fuente de cada central se indica en la imagen y en el código la denominaremos como T, subíndice AT y la letra que va asociada a cada planta. AT significa alta temperatura. Lo mismo con la temperatura asociada a cada sumidero, T sub L, indicando la temperatura del lago y del aire de la torre de refrigeración. L se asocia a baja temperatura en inglés. La letra griega eta se utiliza para referenciar la eficiencia que indica cada planta de la imagen. El poder calorífico y el flujo másico asociado a cada combustible, junto con el precio del combustible y el precio de venta, se obtienen de la tabla. En el paso 3 de suposiciones y aproximaciones, partimos diciendo que las 3 centrales están funcionando en estado estacionario, ya que la mayoría del tiempo se asume que así lo estarán. También se simplifica el problema diciendo que todo el calor de entrada proviene de la fuente o de la combustión, y todas las pérdidas o rechazo de calor se va hacia el sumidero. Se desprecian otros tipos de pérdidas de calor. Además, también para facilitar los cálculos por falta de otra información, decimos que todo el trabajo de salida se va a convertir en trabajo eléctrico. Para el esquema del paso 2, la mayoría de la información ya está en la figura, solo nos resta agregar
la frontera de cada planta y el nombre de cada volumen de control. Para seguir realizando el problema, necesitamos recordar cómo utilizar la eficiencia de las máquinas térmicas. Primero, podemos subdividir esta eficiencia en dos tipos. Una, la eficiencia de la máquina térmica real y otra, la eficiencia térmica ideal de Carnot o reversible. La eficiencia térmica real nos indica lo que queremos obtener dividido en lo que necesitamos. En este caso, en una máquina térmica, nosotros obtenemos un trabajo neto de salida, el cual es la diferencia entre el trabajo de salida menos el trabajo de entrada que necesita la bomba. El trabajo mecánico de salida es el trabajo de eje de la turbina, que posteriormente se conecta al generador, como vimos antes. Mientras que el calor de entrada a la central térmica proviene de la combustión. Carnot también ideó una forma de calcular la eficiencia térmica máxima que podría encontrar una máquina térmica ideal, la cual se indica aquí. ¿Y para qué nos sirve esto? Podemos comparar la eficiencia térmica real con la eficiencia térmica ideal, indicándonos que si la eficiencia térmica real es menor que la ideal, la máquina térmica es posible que exista y se denomina máquina térmica irreversible. Si son iguales, estamos en presencia de una máquina térmica reversible o ideal. Y si la eficiencia de la máquina térmica fuese mayor que el caso ideal que opera entre los mismos, entonces es una máquina imposible. Y eso es lo que vamos a realizar ahora. Vamos a comparar la eficiencia térmica que nos entrega cada dibujo que corresponde a la eficiencia térmica real con la eficiencia térmica ideal que podemos calcular con la temperatura de la fuente y el sumidero. Aquí tenemos que tener una precaución, que estas temperaturas deben estar en escala absoluta. Es decir, no pueden estar en grados Celsius, sino que tenemos que pasarlo a grados Kelvin. Ahora vamos a hacer el paso 4, 5 y 6 en IES. En el paso 4 anotamos las ecuaciones. Comenzamos con el cálculo de la eficiencia térmica de Carnot, recordando que debemos convertir los grados Celsius a grados Kelvin, que es la escala absoluta que corresponde en este sistema de unidades de medida, esto a través de sumar aproximadamente 273 unidades. La temperatura de cada fuente o depósito de alta temperatura se indica en la imagen, al igual que la temperatura de cada sumidero o depósito de baja temperatura, por lo cual calcular la eficiencia térmica de Carnot es inmediato. También nos conviene calcular el calor producto de la combustión, esto a través de la multiplicación del poder calorífico inferior por el flujo másico de combustible. Ambas variables son datos conocidos para las tres centrales, según indica la tabla de información. De esta forma, y ya que asumimos que todo el calor producto de la combustión se va directamente al ciclo, ya conocemos el calor de entrada. Esto, junto con la eficiencia térmica real de cada central, nos permite obtener el trabajo neto de salida mediante la ecuación de eficiencia térmica de una máquina real. Con esta información, y con el fin de conocer el calor de salida o de rechazo al sumidero, podemos aplicar la primera ley de la termodinámica a cada volumen de control, ya que en cada ecuación conocemos dos datos y tenemos una sola incógnita, que es precisamente el calor de salida. El calor proveniente de la combustión va positivo porque es una entrada, mientras que el trabajo neto de salida y el calor de rechazo son negativos ya que son salidas. Ahora podemos calcular la parte económica. Se asumió que todo el trabajo mecánico se va a convertir en trabajo eléctrico, o sea, estamos hablando del W de salida. Si nos damos cuenta, esto nos quedó en la unidad de medida kilojoule partido en segundo, lo que es lo mismo que decir kilowatt. Y estos kilowatts son la energía eléctrica que se va a vender para generar ingresos, por lo que necesitamos saber cuánto cuesta cada kilowatt. Pero ojo que en la tabla solo conocemos cuánto cuesta cada kilowatt hora. ¿Y qué es un kilowatt hora? Un kilowatt hora es la multiplicación de un kilowatt por una hora. Como habíamos dicho, un kilowatt es lo mismo que decir un kilojoule partido en segundo, y a su vez una hora equivale a 3600 segundos. Al hacer esta multiplicación, se van los segundos, se simplifican, y queda que un kilowatt hora equivale a 3600 kilojoules, es decir, kilowatt hora
es una unidad de medida de energía. Entonces el precio de venta de energía eléctrica se transforma en esto. Por lo que los ingresos lo podemos calcular como la multiplicación de dicho precio por el trabajo neto producido por cada una de las centrales. Mientras que como costos consideraremos únicamente el asociado al combustible. Para eso pasamos el precio de toneladas a kilogramos y multiplicamos con el flujo másico de combustible. Y la utilidad se obtiene del resto de los ingresos menos los costos, los cuales ya hasta el momento son datos conocidos. De igual forma sucede con la central A, B y C. Mientras que en el paso 5 nos damos cuenta que no hay ninguna propiedad que necesitemos calcular, ya que el paso 4 no requirió propiedades. Ya que tenemos el mismo número de ecuaciones que de incógnitas, podemos apretar la calculadora e IES va a resolver los sistemas de ecuaciones por nosotros. Recordando que IES no entrega siempre las unidades de medida correctas, podemos ajustarlas como nosotros sabemos que deberían ser. Ahora, para completar el esquema, podemos utilizar la misma ventana de diagramas de IES. Esto a través de la herramienta de texto, seleccionando el módulo de variable de salida. Y allí buscando cada uno de los datos de interés, como por ejemplo el calor de entrada, calor de salida, la eficiencia y el trabajo neto de salida. Al observar el esquema completo, una de las primeras cosas de las que nos podemos percatar es que tanto la central A como la central B podrían ser máquinas térmicas reales, ya que la eficiencia térmica real es menor que la eficiencia térmica ideal de Carnot. Pero no sucede así en el caso de la central C, ya que la eficiencia térmica real es mayor que la posiblemente ideal de Carnot, por lo cual estamos en un caso imposible, una estafa o algo por el estilo. Con la información obtenida en el código podemos completar la tabla de utilidad por segundo, dándonos cuenta que la mayor utilidad reportada sería de la central térmica C. Lamentablemente esta central no es real, así que este dato no nos es de mayor importancia. Y en base a lo calculado más conjeturas provenientes de la experiencia, podemos analizar lo siguiente. Para el caso A. Esta sensibilidad más baja, $0.2608 por segundo, ya que a pesar de que el costo de combustible es el más bajo, también produce menos potencia con respecto a las otras centrales. Además, utiliza carbón, el cual es un combustible fósil, no renovable que puede contaminar más que otros. En cuanto al caso B, la utilidad es mayor que en la del caso A, ya que es de $5.028 por segundo. La eficiencia térmica real, 0.5, es menor que la eficiencia máxima de Carnot, 0.87, correspondiente a operar entre depósitos a la misma temperatura que los de la central térmica B, por lo cual es una máquina térmica irreversible que podría existir. Consume más combustible, 10 kilogramos cada segundo, por lo que hay que tener en cuenta que se requerirá un gran espacio de acopio. Por último, la temperatura de la fuente es bastante alta, 2000 grados Celsius, el quemador de la caldera debe ser apto para resistirla. Mientras que el caso C representa una central térmica imposible de existir, ya que su eficiencia supera a la de Carnot. Además, al ser un combustible secreto se desconoce su impacto medioambiental. Y con esto damos por concluido el ejercicio. Proyecto de Desarrollo e Innovación Docente DIP 2356, potenciando el aprendizaje activo en asignaturas de termodinámica y procesos térmicos. Universidad de la Frontera.